eh, de cada uno de ellos, cuando uno habla de extremos, así a secas, está haciendo alusión tanto a máximo como a mínimo. ¿Sí? O sea, cuando uno habla de extremos, puede ser mínimo o máximo. Y de estos son los que hay relativos a uno. Cuando uno habla de mínimo o de máximo, siempre está haciendo alusión al valor de la función. Aunque después cuando uno lo quiere calcular, ¿se acuerdan cómo hacían para buscar los extremos? Me acuerdo que había que calcular la derivada, sí, y esa derivada tenía que ser nula. Claro. Entonces, en el proceso de buscar los extremos, lo primero que encontrábamos eran las X. Pero las X no eran los extremos, ¿no? O sea, el máximo o el mínimo es un valor de la función. Y ante la duda yo pongo siempre el mismo ejemplo, porque es bien gráfico y todos ahí entienden por qué es el valor de la función. Si yo te pregunto cuál fue la temperatura mínima de hoy, vos no me vas a decir las 7 de la mañana. Vos me vas a decir 2 grados, 3 grados, qué sé yo. No a qué hora pasó. Entonces es lo mismo. Si yo te pregunto por el máximo o el mínimo de una función, no está bueno que me digas en qué valor del dominio se produce. Me vas a buscarlo, pero después buscaré la imagen y ese será el extremo. ¿Sí? La diferencia entre extremo relativo y extremo absoluto, una de las diferencias sería que yo la imagen de esa X que encontraste, después vamos a repasar cómo la encontraste, pero la imagen de esa X, ese valor de la función, lo voy a comparar o con valores de X que andan cerca o con todos los valores de X del dominio. Ahí está la diferencia en si lo quiero anotar acá o si lo quiero anotar acá. ¿Sí? Por ejemplo, estoy repasando de análisis 1. Entonces, si el dominio es este intervalo, ¿sí? El intervalo, vamos a definir una función cuyo dominio sea este. Si la función es continua en un intervalo cerrado, ya sabíamos por algún teorema del apellido raro, Weierstrass, ¿se acuerdan de ese? Que la función seguro iba a tener un máximo y un mínimo absoluto. ¿Sí? Ahora, pensá si vas a hacer las cuentas para encontrarlo. Me dijiste que tengo que calcular la derivada e igualarla a 0. Si yo hago esa cuenta, vamos a hacer que este sea así. Y la idea es que sigue, ¿no? Y sigue. Si vos haces eso, los valores de X que van a saltar en esa cuenta va a ser este y va a ser este. Estos serían los valores de X para los cuales la derivada vale 0. Porque en estos lugares de la gráfica la recta tangente es horizontal. Tiene pendiente 0. Pero, o sea, este que está acá, vamos a ponerle a este C1, la imagen de C1 es mínima, pero es mínima solo si la comparo con las imágenes de las X que andan cerca. Porque si me alejo voy a encontrar otra X en el dominio que tiene imagen más chica. Entonces es mínimo, pero no es más mínimo. Si miro qué pasa en este otro que también encontré anulando la derivada primera, me va a aparecer este otro valor. Este valor de I es el máximo, pero solo si lo comparo con lo que anda cerca, porque si me corro un poquito más voy a encontrar otra X que tiene imagen más grande. Entonces, f de C1 y f de C2 son extremos, pero son extremos relativos. Es mínimo y f de C2 es máximo. Lo puse en la columna de los relativos. Además de que son los valores más chicos y más grandes comparados con los que andan cerca, C1 y C2 son puntos que son interiores al dominio. ¿Se acuerdan cuando un punto era interior? Allá en aquella unidad lejana les había dicho, no importa las definiciones, pero cada vez que nosotros escuchemos nos tenemos que hacer a la idea
¿Sí? Eso, cada vez que escuche punto interior, este está rodeado de puntos del dominio. Entonces, C1 y C2 son puntos del dominio, pero son puntos interiores. Están rodeados de más puntos del dominio, andan por acá en el medio. Entonces, para que el extremo sea relativo, se tiene que producir en un punto que sea interior. Hay veces que el extremo relativo también es absoluto. Imagínense una parábola. Donde está el vértice va a ser, si la parábola tiene esta concavidad, va a ser mínimo. Y va a ser mínimo relativo, pero también va a ser absoluto, porque no vas a probar que busques, no vas a encontrar otra X que tenga una imagen más chiquita que la de la X del vértice. Y como el vértice, el X del vértice es un punto interior al dominio, va a ser relativo y va a ser absoluto, las dos cosas a la vez. ¿Sí? Pero para que sea relativo, entonces comparo las imágenes con las que andan cerca. Y además tengo que asegurarme que estos puntos sean interiores. ¿Sí? ¿Dónde notamos? Acá. C1 y C2 son puntos interiores. Los extremos absolutos, ahora, si yo miro el gráfico, va a ser, este es el más alto de todos. Y este sería la imagen de A. Y el más chico de todos está acá, que es la imagen de B. Entonces, f de A es máximo, f de B es mínimo. Y lo puse en esta columna, porque ahora buscate cualquier X del dominio y vas a ver que cualquiera que elijas va a tener una imagen más chica que la imagen que tiene A. Y si te buscas cualquier valor de X del dominio, el dominio es E, cualquier X del dominio vas a encontrar que seguro tiene una imagen más grande que la imagen de B. ¿Está bien? Así que esos son extremos absolutos. ¿Cómo los buscábamos en el análisis 1? Vamos a escribir las definiciones. ¿Se acuerdan o no? Va a hacer falta. A ver, vamos a anotar. F de A es máximo absoluto porque f de A es mayor o igual que f de X, y esto es para todo X perteneciente al dominio de la función. Vamos a poner dominio de la función en vez de A. Cambiamos el nombre. Al dominio de la función. F de C1. Vamos a poner f de C2, así definimos todos los máximos. Es máximo relativo porque la imagen de C2 es mayor o igual que f de X. Hasta acá todo lo mismo. La diferencia es lo que lo voy a escribir ahora. Acá puse que tiene que pasar eso para cualquier X del dominio. Y como acá estoy definiendo máximo relativo, esto tiene que pasar para cualquier X tan de cerca. Entonces voy a escribir para todo X que pertenezca a un entorno de C2. ¿Sí? Esa sería la diferencia de por qué es muy relativo y por qué el otro es absoluto. Si en lugar de... yo me esto y pedí fibrones y son todos negros. Si en lugar de definir máximo, defino mínimo, la única diferencia es que este piquito va a apuntar para el otro lado. ¿Sí? Es la única diferencia. ¿Qué otra cosa más? Si yo tengo la función y puedo buscar o por la fórmula o por el gráfico o por lo que sea el conjunto imagen, ¿cuál sería el conjunto imagen de esta función? De f de b a f de a. ¿Sí? Y estos dos los tengo que contar porque estos dos son imagen de alguien. Entonces, si vos tenés chance de armarte el conjunto imagen, automáticamente vas a saber cuál es el mínimo y cuál es el máximo.
porque este es el valor más chiquito que va a tomar y este es el valor más grande que va a tomar. Así que si uno tiene posibilidad de encontrar cuál es el conjunto imagen, el mínimo y el máximo absoluto lo va a encontrar. ¿Sí? Fíjense que tanto A como B no son puntos interiores, así que serán máximos absolutos, pero jamás serán relativos, porque no ocurren en un punto que sea interior. Tanto A como B no están rodeados de puntos del dominio. Encuentran puntos del dominio de un solo lado. Este los encuentra a la derecha y este los encuentra a la izquierda, pero de los dos lados no. Entonces, estos serán absolutos, pero jamás serán relativos. ¿Sí? ¿Se entiende esa mínima cosa? Bueno, ¿cómo hacíamos para encontrarlos entonces? Buscábamos para encontrar los extremos relativos, como van a ocurrir en puntos interiores, derivábamos y igualábamos a 0. Y si derivábamos y encontrábamos algún valor de x para el cual no existía la derivada, ese también era un punto crítico. ¿Sí? O sea, algo debía pasar. ¿Sí? Si este no tiene derivada, algo debe pasar. Piensen en la función módulo. En el 0 no hay derivada y sin embargo es un mínimo. ¿Sí? Primera cosa. Segunda cosa, que no sé por qué lo asocian con eso, pero en ningún momento de las definiciones de extremo aparecen condiciones acerca de la continuidad. Puede tener un máximo y la función ser discontinua, no pasa nada. ¿Sí? Piensen en un gráfico así. Si yo grafico esto, esta función tiene un máximo absoluto. El máximo absoluto es este. No hay ningún otro valor de x que tenga una imagen más grande que esta. Así que ese es un máximo absoluto. Si en lugar de dibujar esto, yo dibujo esto así, le cago. Acá le hago vacío y acá le hago llenito. ¿Tiene máximo? Sí. ¿Cuál sería el conjunto imagen? Suponete que este vaya para allá, ¿no? Sí. Conjunto imagen desde menos infinito hasta esta m. ¿Está bien? Pero con paréntesis. Entonces, m no es imagen de nadie. ¿Sí? ¿Se acuerdan de cuando definimos cotas? Y que la cota era la menor de las cotas superiores, era el supremo, y para que el supremo sea máximo tenía que estar en conjunto. Bueno, ¿ves? Son las ventajas de reposar muchos años, entonces uno se aprende. Esta m no está en el conjunto, entonces quedó en supremo nomás, no es máximo. Entonces esa función no tiene máximo, porque el conjunto imagen no tiene máximo. Cuando uno habla del máximo y del mínimo de una función, hace toda la clasificación de puntos esa de ver si estaba acotado, si tenía más, pero en vez de hacerlo en un conjunto cualquiera, lo hace en el conjunto imagen. Entonces, este conjunto no tiene cotas inferiores, porque acá no hay un numerito, tenés menos infinito, entonces mínimo no va a tener. Y máximo tampoco, porque este no es imagen de nadie, el m no pertenece al conjunto imagen. Entonces no va a tener máximo. ¿Sí? Este sí va a tener máximo y mínimo, porque los dos extremos pertenecen al conjunto imagen, son imagen de alguien. Esa sería la diferencia. Y fíjense que en el gráfico lo único que hice fue el que estaba lleno lo vacié y el que estaba vacío lo llené. Es lo único que hice. Entonces, cuando uno define extremos, no nos importa nada de si es continua, si no pasa nada. Solo miro la imagen y voy a comparar esa imagen con las imágenes de todos los demás. ¿Sí? Si es la más alta de todas, va a ser máximo absoluto. Si es la más alta, pero solo comparándola con los que andan cerca, será relativo y mínimo al revés. Entonces, para encontrar esos extremos, estas definiciones, aunque el gráfico corresponda solo a funciones de análisis 1, estas definiciones valen igual, ¿sí? Para los campos escalares. Lo que sí voy a hacer diferente es repaso de cómo hacíamos para encontrarlo. Entonces, en análisis 1,
buscamos puntos críticos. Y esos eran donde la derivada vale 0 o donde no existe la derivada. Busco los valores de C, o bueno, le ponemos X, así son todo lo que sea. Busco para qué valores de X la derivada vale 0 o no existe. Y acá van a ver que les va a aparecer el caso de que sea discontinuo, porque si no es continuo no es derivada. Entonces, en la función del dibujito de hace un rato, el punto donde estaba el extremo iba a saltar porque no iba a haber derivada. ¿Sí? Entonces, busco puntos críticos. Y después, una vez que tengo ahí toda la lista de candidatos a que haya extremo, ¿qué hacían? ¿Qué hacían con esos valores? ¿Cómo determinaban si había máximo, si había mínimo, si no había ninguna de las dos cosas? Evaluaban digamos, a partir del punto en los intervalos se encuentren dentro del dominio, ¿no? Sí. Y evaluando un punto de esos intervalos en la función. ¿En la función? En la función derivada. En la derivada. ¿Y por qué en la derivada? Porque sacábamos información acerca de qué cosa. Y eso tenía que ver con el crecimiento. Entonces, si cambiaba el signo de la derivada primera a izquierda y a derecha del puntito crítico que encontré, según cómo sea el cambio, ¿no? Si viene decreciendo y después crece, ya sé que hay un mínimo, y si a la izquierda venía creciendo y después empezó a decrecer, es porque hay un máximo. Y eso lo sacaban mirando el signo de la derivada primera. ¿Está bien? Esa era una forma. Usaban el criterio de la derivada primera. Miren todas las cosas que hacían y no se acordaban. De la derivada primera. ¿Y había otra forma? Con la derivada segunda. Con la derivada segunda. Con la derivada segunda. ¿Y esa en qué consistía? ¿Qué hacíamos? ¿Qué informa la derivada segunda? La primera era el crecimiento. La derivada del signo de la derivada segunda nos informa acerca de la concavidad de la curva, ¿no? Que podía ser cóncava positiva o cóncava negativa. No me pregunten cuál es cóncava convexa porque no importa cuántos años llevo de recursar y jamás lo aprendí. Pero como está bien dicho que decir cóncava positiva y cóncava negativa, vengo zafando desde hace un montón de años. El día que digan no se puede decir más, olé. Entonces, ¿por qué está bueno el criterio de la derivada segunda? Te informa la concavidad. Vos en el paso anterior te aseguraste que en este punto la recta tangente era horizontal. Si te fijas qué concavidad tiene en este punto, si te da positiva, vos ya sabés que la forma de la gráfica va a ser esta. Así que tiene que haber un mínimo. Y si la derivada segunda te da negativa, vos ya sabés que la concavidad es así. Y la recta tangente ya la sabías, que era horizontal, ya lo sabías de antes. Entonces, si la derivada segunda te da negativa, es porque va a haber un máximo. Y si te da 0, empezá a llorar porque no te sirve de nada. Hay que buscar alguna forma de ver qué es lo que pasa. Porque podría haber un máximo, podría haber un mínimo o no podría haber ninguna cosa. Pero con ese criterio no podemos. Tengo que seguir investigando un cachitín más para saber qué es lo que pasa en ese punto crítico. Entonces estaba el criterio de la primera derivada y el criterio de la derivada segunda. Esto es mirar el signo de la derivada segunda y anotamos así, como el X crítico, en el punto crítico que yo conseguí en el paso anterior. No lo pruebo en cualquier lado. Voy a ver qué signo tiene la derivada segunda en los valores de X que anulan la derivada primera. Esto no lo voy a poder hacer nunca porque si no tiene derivada primera, menos va a tener derivada segunda. O sea, si llegaste acá es porque el crítico salió de este. ¿Sí? Entonces, miro el signo de la derivada segunda. Si el signo es positivo, entonces hay mínimo. Y si el signo es negativo, entonces hay máximo. ¿Está bien? Y clasifiqué el punto. Teníamos esta opción, esto era mirar el signo de la derivada primera a izquierda y derecha. Y tenemos esto, mirar el signo de la derivada segunda en el punto, no a izquierda y derecha. Justito en el punto que encontraste como crítico. ¿Qué va a pasar ahora en análisis 2?
vamos a trabajar con funciones que tienen dos variables independientes. ¿Sí? Entonces ya pensar en el gráfico se me va a complicar bastante. ¿Sí? O sea, ya no voy a poder pensarlo así gráficamente. Si el extremo es un extremo absoluto, sí sigue valiendo esto de tratar de ver si le puedo encontrar el conjunto imagen, como para determinar si la función tiene un máximo o tiene un mínimo absoluto. Entonces, las definiciones son exactamente las mismas. Para que sea relativo tiene que ocurrir en un punto interior. Y después vamos a ver cómo hacemos para encontrar los puntos críticos, ¿sí? ¿Cómo hago para encontrar los puntos críticos? Y después cómo clasificar. Ya vayan pensando que si antes pedía que una derivada valga 0, la función ahora va a tener dos derivadas. Así que vamos a tener que pensar distinto. Vamos a tener que pensar por qué allá pedíamos que la derivada valga 0 y buscar algo equivalente para estas funciones. Y el criterio de la derivada primera, esto de fijarse qué signo tiene la derivada de izquierda y derecha, ya deja de tener sentido. Porque como el punto está en el piso, no tenés izquierda y derecha, tenés en los alrededores. Así que el criterio de la derivada primera no lo vamos a poder usar. ¿Sí? Vamos a tratar de acomodar la cosa para usar algo parecido a esto, pero con la derivada primera nada. ¿Sí? No vamos a poder usarla en lo más mínimo. Entonces, veamos qué pasa con algún ejemplo de alguna función en análisis 2. Suponete que la función sea esta. ¿El dominio cuál es? ¿Dominio de esa función? ¿Me escuché? R2, ¿sí? No son reales, son reales dobles. ¿Sí? Son dos, R2. Así que no hay ningún problema, puedo elegir cualquier punto de entrada. ¿Puedo determinar cuál es el conjunto imagen de esa función? O sea, ¿qué número me voy a obtener cuando haga esta cuenta? Puedo elegir un par XY cualquiera, porque el dominio es cualquier R2, de cualquier punto de R2 me va a servir. Entonces, si yo elijo cualquier par XY y reemplazo, se lo da a la función para que haga cuenta. El resultado de esta cuenta, ¿será cualquier tipo de número? ¿Qué les parece? Positivo. ¿Sí? Sí. ¿Y podemos agregarle alguno más? El 0 también, ¿no? 0 podría valer. Entonces el conjunto imagen sería este. Este conjunto no tiene un techo. O sea, esa cuenta puede ser tan grande como vos quieras. Cambiate el XY, andate un poquito más lejos y vas a conseguir ahí un número más grande. Pero sí tiene un piso. Entonces esta función seguro va a tener un mínimo absoluto. El 0 va a ser un mínimo absoluto. Este que está acá es mínimo absoluto. Y para que la función valga 0, ¿en qué punto debería estar parada? En el 0, 0. Es el único valor del dominio que hace que la cuenta esa me dé 0. Entonces, el mínimo absoluto sería la imagen del 0, 0. ¿Sí? Si ahora la función es esta, 3 menos x al cuadrado menos 2y a la cuadrada. ¿Cuál es el dominio de esa función?
Es un polinomio, ¿no? Y entonces, si es un polinomio de las funciones más lindas, no tenés problemas nunca con nada. Le podés calcular cualquier imagen, vas a poder derivar, vas a poder hacer de todo. Serían como las más mejores funciones que podemos encontrar. Así que el dominio sería todo alrededor. ¿Podrán decirme cuál es el conjunto imagen? De menos infinito a 3. De menos infinito a 3. A ver, ¿están todos de acuerdo? ¿Por qué habrá dicho de menos infinito a 3? ¿Cómo habrán pensado para que haya llegado a esa respuesta tan rápida? Porque está restando el x al cuadrado y el 2x a la cuarta, que como da números positivos y se están restando esos números positivos, se va para abajo. Claro, exactamente. Mira, esta en vez de escribirla así, yo la puedo escribir así, ¿no? Así, y es lo mismo. Lo que está en el paréntesis o vale 0 o es un número positivo. Entonces tengo dos posibilidades. A este 3 o no le saco nada, que es cuando vale 0, o algo le saco. Si no le saco nada, me va a quedar en 3. Pero si le empiezo a sacar, va a valer cada vez menos. ¿Y cuánto menos? Sí, puede ser tan infinitamente chico el número como resulte grande este. Si le saca muchísimo al 3, le va a quedar más chiquitito todavía. Así que el conjunto imagen sería de menos infinito al 3. ¿El 3 lo incluyo? ¿El 3 es imagen de alguien? Sí. Alguna vez esa cuenta me podrá dar 3. Entonces, este conjunto imagen, si lo miro, veo que es un conjunto que tiene un máximo, pero no tiene un mínimo. ¿Sí? Entonces, este número que está acá va a ser un máximo absoluto. Para que la función valga 3, ¿en dónde tengo que parar? En el 0, 0. Entonces, la imagen del 0, 0 es el máximo absoluto. ¿Y el dominio de esto? Sí, es una prisa. Todo R2. ¿Sí? Todo R2. Siguen siendo funciones polinomios. Así que todo R2. ¿Y el conjunto imagen? Ahora ya no es igual que en los anteriores. ¿No? En los anteriores los dos cuadrados se sumaban. O los dos cuadrados se restaban y le ponían menos adelante y te terminaban sumando. Pero ahora se están restando. Entonces, ¿podremos hacer que ese resultado sea un número tan grande como uno quiera? ¿Se podrá? ¿Puede ser infinitamente grande? A ver, ¿quién te molesta mucho para que sea infinitamente grande? Bueno, dale 0, ya está. Que la I valga 0, total puedo elegir cualquiera. ¿Y la X? Dale un valor, y entonces eso conseguís que te dé un número infinitamente grande. Y al revés, ¿podés hacer que esa cuenta te dé infinitamente chiquitita? Sí, andale a la X. Anulate la X y dale a la Y cualquier valor y te va a quedar un número súper grande en valor absoluto, pero con el menos adelante. Así que el conjunto de imágenes serían todos los planos. Vos podés hacer que eso sea tan grande y tan chico como quieras. Puedes tomar cualquier valor real, la imagen. Así que ese conjunto no va a tener ni máximo ni mínimo. Entonces no tiene, vamos a poner las dos cosas juntas, extremos absolutos.
Estas dos tienen, esta tenía máximo absoluto, la otra tenía mínimo absoluto, pero no tenía la otra, ¿no? O sea, esta no tenía máximo y esta no tenía mínimo. Buenas. ¿Qué haces? ¿Está bien? Bueno, la cosa es que convengamos que ya con todos los campos escalares que estuvimos viendo desde que empezamos a trabajar con los campos escalares, no siempre va a ser fácil buscar el conjunto de imagen a partir de la fórmula que tengamos. Entonces, no siempre va a ser fácil encontrarle los extremos solo mirando la fórmula. Así que va a haber que buscar una manera de encontrar esos puntos críticos. Y parecido a lo que nos pasaba en el análisis 1, lo primero que vamos a encontrar van a ser estos puntitos. Después le voy a buscar la imagen, va a ser al revés. Yo voy a encontrar cuál es el valor mínimo o cuál es el valor máximo, ¿sí? Si tengo a la vista el conjunto imagen. Pero si eso no lo puedo hacer, lo primero que voy a encontrar yo van a ser estos puntos. La imagen de esos puntos se convertirán máximo mínimo si es que corresponde. Entonces, a ver cómo hacemos para encontrar esos puntos críticos. ¿Cómo llamamos los puntos críticos? ¿Y a qué llamamos puntos críticos? En análisis 1, los puntos críticos dijimos que eran esos donde la derivada primera valía 0 o donde la derivada primera no existía. ¿Y por qué igualábamos a 0 la derivada primera? Era para que la recta tangente me quede horizontal. Entonces, si venía bajando, viene así, andábamos todo bien. Si viene si viene así subiendo y después baja, entonces va a haber un máximo, y si viene primero bajando y después subiendo, va a haber un mínimo. Pero la recta tangente tiene que ser horizontal. Si el campo escalar tiene dos variables independientes, yo no voy a poder hablar de recta tangente. No voy a tener recta tangente, porque la gráfica va a ser una superficie. Entonces a esa superficie sí le voy a poder apoyar un plano tangente, no una recta tangente. Y lo que necesitaremos es que ese plano tangente sea horizontal. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Sería el equivalente a pedir que la recta tangente sea horizontal. Ahora necesito que el plano tangente sea horizontal. Si el plano tangente es horizontal, un vector que sea perpendicular a ese plano, ¿qué componentes tendría? Gracias. Un plano que sea horizontal. Ahí tenemos. Y este sería el plano. Ahí entre, qué sé yo. Cualquiera. Un vector que sea perpendicular a él. ¿Qué componentes tendría? Así como el fibrón. Digan un vector que represente a el fibrón puesto así. Pongan así. Ah, como si fuese el eje Z. ¿Sí? 0, 0 y 1 o menos 1, ponerle cualquiera, pero según qué tan largo sea y para dónde apunte. Pero estas dos tienen que ser 0, porque si no son 0, chao, se te viene un cachito y nada, no te sirve. Pero necesitas que estas dos valgan 0. ¿Y estas dos, con qué se relacionaban? Cuando buscaban plano tangente y armaban el vector que era perpendicular a ese plano tangente, ¿cómo lo armaban? Con la derivada parcial respecto de x, la parcial respecto de y un menos 1. Entonces, estos dos, si vos querés que el plano tangente sea horizontal, estos dos tienen que ser 0. Así que las dos derivadas parciales primeras deberían ser 0. Eso es lo que vamos a tener que pedir. Si yo lo que hago es pedir que f'x valga 0 y que f'y valga 0, las dos a la vez, ¿no? Con esto lo que busco es en qué punto del dominio la función va a tener un plano tangente horizontal. La función en realidad no, el punto no va a ser este, sino va a ser este con su imagen, ¿no? Estará a una cierta altura.
Pero para eso, a esos pares XY, el plano tangente va a ser horizontal. Este sería el equivalente al primer tipo de punto crítico. Y el otro era que no exista la derivada. Imagínate que la superficie tiene esta forma. Techito de 2 aguas. Tiene extremo. ¿Está bien? Tiene extremo. Pero en los puntos donde están acá el extremo, ¿tenés las dos derivadas que se anulan? Y la derivada que sea así, si ese es el eje, ¿qué sería? El X. Si este es el X, la derivada parcial respecto de X vale 0. Pero la parcial respecto de Y, geométricamente, ¿se acuerdan que era? A esta superficie la corto con un plano X igual constante y me busco la pendiente. ¿Y qué pasa si yo este lo corto así? ¿Qué tipo de curva vería? ¿Por qué cosa? No, porque fíjate que dice así, techito de 2 aguas, ¿eh? Así. Entonces, si vos cortás, ¿qué verías? Como si fuese una función módulo, ¿entendés? Entonces no tendrías derivada. Entonces, y tiene extremos. Entonces, si las dos derivadas parciales primeras existen, deberían valer 0. Y la otra cosa que puede pasar es que alguna de ellas no exista. ¿Sí? O no existe alguna derivada parcial primera. Ahora tenemos dos. Si la función tuviese 3 o 4 o n variables independientes, ya me voy del gráfico, no lo puedo pensar gráficamente. Pero las condiciones serían que todas las derivadas parciales primeras valgan 0. Todas. O que alguna no exista. ¿Sí? Esas serían las condiciones. En general trabajamos con funciones de 2 variables, pero esto lo puedo extender para cualquier tipo de campo escalar. Bueno, ya tenemos los puntos críticos. Vamos a ver si hago lo mismo con las 3 funciones que buscamos de este ejemplo. Entonces, vamos con la función 1. La función era x cuadrado más y cuadrado. Entonces, yo tendría que buscar las derivadas parciales primeras y ver para qué valores de x y de y valen 0. F'x, 2x. F'y, 2y. Y estos tienen que valer 0 las dos en simultáneo. Así que para que se cumpla esto, la x vale 0, para que se cumpla esto, la y vale 0. Entonces el punto crítico sería el 0, 0. ¿Ves que apareció este? Lo primero que nos aparece es el valor del dominio, el elemento del dominio, donde la función va a tener un 0. Para el caso de la segunda función, era 3 menos x al cuadrado menos 2y a la cuarta. Si buscamos f'x, menos 2x. Y si buscamos f'y, menos 8x. Y esto queda así tan fácil como los ejemplos de todos los problemas. Y el punto crítico de vuelta es el 0, 0. ¿Sí? Vuelvo otra vez a encontrar un mal, pero no sé qué es en definitiva todavía. ¿Sí? Mirando el conjunto imagen, antes ya había descubierto que uno era un mínimo y el otro era un máximo. Pero si yo hago esto, solo encuentro el punto, pero todavía no sé qué es. ¿Sí? Con esto solo consigo los puntos críticos, nada más. Y si hago lo mismo con la tercera función, me queda casi igual que la primera, ¿no? Esto tiene que valer 0, esto debe ser 0, esto sí 0 y no pasa nada. Pero no puedo clasificarlo todavía.
Y para clasificarlo tengo que ver la condición suficiente. Y esa condición suficiente tiene que ver con un determinante que se llama hessiano. Y es cómo acomodamos el criterio de la derivada segunda que usaron en el análisis 1, esa que repasamos hace un rato. ¿Se acuerdan que el criterio de la derivada segunda dijimos, tengo el punto crítico, me fijo qué signo tiene la derivada segunda, analizo la concavidad. Y según el signo de la derivada segunda es como clasifico. Si me daba 0 estaba igual que al principio, si me daba positivo era mínimo, si me daba negativo era máximo. Si ahora pretendo hacer algo parecido, ¿cuántas derivadas segundas voy a tener? Tengo estas dos derivadas primeras. ¿Cuántas derivadas segundas voy a tener? 4. ¿Está bien? Si la función es clase 1, las cruzadas serán iguales, que es lo que nos va a pasar en la mayoría de los ejercicios. Pero derivadas segundas voy a tener 4. Con esas 4 es que voy a armar este determinante hessiano. ¿Sí? Se llama hessiano porque una persona de los apellidos Hess es la que este determinante, vamos a poner así. Lo voy a calcular en x0 y 0. Ese x0 y 0 es el punto crítico que te encontraste antes. ¿Y cómo vamos a acomodar acá las derivadas segundas? Es un determinante 2 por 2. ¿Sí? Porque tengo dos variables independientes. Si tuviese 3 variables sería el 3 por 3 y así sigue. Por suerte solo trabajamos con 2. En la primera fila voy a acomodar las derivadas segundas que saque de acá, de la f'(x). Y en la segunda fila voy a acomodar las derivadas segundas que saque de la otra derivada parcial primera. Entonces, acá estará la derivada segunda xx. Y acá estará la derivada segunda xy. Y en la segunda fila, las que consiga a partir de f'y. Entonces va a estar f', y x y la y. ¿Sí? En la primera columna tengo acomodadas las derivadas segundas respecto de x y en la segunda columna las derivadas segundas respecto de y. En la primera fila miro la primera de las derivadas. El primer subíndice es x. X en la primera y en la segunda. Y después miro la segunda, pero ahí miro la columna. Cada una de estas derivadas las voy a evaluar en el punto x0 y 0. Y como es un determinante, me va a dar un número. ¿Cómo era que se calculaba el determinante? Era este por este menos este por este. Ahí. Entonces sería la derivada segunda xx por la derivada segunda y menos este por este, que como son iguales, escribo una cualquiera y la elevo al cuadrado. Entonces, de acuerdo al signo que obtenga, qué es lo que le va a pasar a la función en el punto crítico que encontraron. Entonces, vamos a ver qué es lo que puede pasar. Ese número me puede llegar a dar un número positivo, o me puede dar un número negativo, o me puede dar 0. Si esa cuenta me da un número positivo, entonces seguro que hay extremo. Seguro que hay extremo. Si esa cuenta me da negativo, seguro que no hay extremo. Ahora vemos cómo le llamamos a cuando no hay extremo. Y cuando la cuenta esa nos da 0,
0 es el equivalente al 0 que obteníamos con la derivada segunda del análisis 1, que no sabíamos qué pasaba. Que si quería clasificar el punto iba a tener que analizar un poco a la derecha y a la izquierda qué es lo que anda pasando. Pero la conclusión no la saco a partir de lo que obtuve. Tengo que seguir investigando. Acá el criterio no decide. Bueno, que el GCA no me dé positivo, seguro que hay extremos, pero no me termina de decir si es máximo o mínimo. A ver, ¿qué tengo que hacer para decidir de qué tipo de extremo se trata? Fíjense, estoy en esta posibilidad, digamos. Hice esa cuenta y me dio un número positivo. Si yo hice esta cuenta y me dio un número que esta y estas dos derivadas, que son x e y, sí o sí tienen que tener el mismo signo. ¿Sí? No importa cuál, pero tienen que tener el mismo. Porque si no tuviesen el mismo, esto me hubiese dado negativo y encima le resto algo imposible que me haya dado positivo el GCA. Así que si estoy acá es porque esas dos tienen el mismo signo. Según cuál sea ese signo, es si se trata de un máximo o de un mínimo. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan geométricamente qué representaba esa derivada segunda? Cualquiera de las dos, porque ven que es XX o II. O sea, no estoy cambiando. Derivé siempre con X o derivé siempre con Y. ¿Se acuerdan geométricamente qué era? La derivada primera, ponerle la f'(x). Geométricamente, ¿qué era? Es un número, ojo. La derivada parcial es un número. A esa superficie, si la estás derivando respecto de X, a la superficie la cortaste con un plano donde la Y es constante. ¿Sí? Entonces, cuando esa superficie la cortaste con un plano que es Y constante, te queda una curva. ¿Cómo? Tiene que ver con qué cosa de la recta tangente. Pero la derivada, ¿qué te daría de esa recta tangente? No, qué sé yo, calculé la derivada y me dio 5, qué sé yo. ¿Qué representa ese 5? No tiene por qué darme 0. Me da la pendiente de la recta tangente, pero a esa curva intersección. Si vos volvés a derivar respecto de X, seguís analizando la misma curva, porque vos no te corriste así para cambiar la Y. Dejaste la Y quietita en el mismo lugar. Entonces, el signo de esta derivada tiene que ver con la concavidad de esa curva intersección. Así que, si esta derivada segunda te da positiva, es porque esa curva tiene concavidad positiva. Y además, tenía que pasar esto. Así que tiene que haber un mínimo. ¿Ah? Si esta derivada segunda o la otra, porque las dos tienen el mismo signo, te dan negativa, quiere decir que esa curva intersección tiene concavidad negativa. Entonces va a haber un mínimo, va a haber un máximo. Ahí está. Entonces, para clasificarlo, voy a analizar el signo de esta derivada segunda o la otra, la que después tenemos que mostrar lo mismo. Si te da mayor a 0, entonces f del punto crítico, que era x0 y 0, es mínimo. Y si esa derivada tiene signo negativo, entonces ahora ya sé que en ese punto va a haber un máximo. ¿Sí? Y seguro van a ser relativos, porque estoy hablando de derivadas, así que esos puntos son interiores y están rodeados de puntos del dominio. Así que estos son mínimos relativos. Capaz que también son absolutos, pero relativos son seguros.
Los extremos podían ser máximos o mínimos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y esos extremos podían ser relativos o absolutos. Pero se trata de máximos o mínimos. Cuando hicimos repaso dijimos, para que sea máximo, tiene que ser la imagen más alta comparando con las imágenes de los otros elementos del dominio. Si es mínimo, es porque tiene la imagen más chica con respecto a las imágenes de todos los otros. Pero si no hay extremos, es porque en ese punto no pasa ninguna de las dos cosas, porque si pasara algo de eso, sería extremo, y no es extremo. Entonces, ¿qué quiere decir? Y que si vos te parás en el x0 y 0, que es donde se te anularon las dos derivadas parciales, en los alrededores del punto S, vos vas a encontrarte un punto que tiene imagen más grande y otro punto que tiene imagen más chica. Porque si todos tuviesen imagen más grande, sería un mínimo. Y si todos tuviesen imagen más chica, sería un máximo. Pero no es ninguna de las dos cosas. ¿Sí? Entonces, sí o sí, tiene que pasar eso. Yo tengo que poder encontrar un punto con una imagen más grande y otro punto con una imagen más chica. Cuando pasa eso, al punto de la gráfica se la llama punto de ensilladura o punto silla. ¿Sí? F de nada. Ahora vamos a ver por qué le pusieron ese nombre. X0, Y0, F de X0 y 0 es punto silla o punto de ensilladura. ¿Sí? Anótense porque a mí acá no me va a entrar. Pero lo que quiere decir es que en un entorno de x0 y 0 tengo que encontrar puntos con imagen más grande que esta y puntos con imagen más chica. Tengo que encontrar por lo menos uno y uno. ¿Sí? Porque si todos se comportan de la misma forma, te sería extremo. Y si el hessiano me da 0, no sé qué es lo que pasa, no tengo todavía muchas herramientas para clasificar. Una posibilidad sería tratar de hacer lo que hicimos al principio para buscar los extremos absolutos. Mirar a ver si te puedo encontrar la imagen. Si tengo chance, por la fórmula que es sencilla, de determinar cuál es el conjunto imagen, y quizás pueda clasificar al punto. ¿Sí? Si no, nada. Quedará que el criterio no decida. Bueno, vamos a calcular los hessianos para cada uno de los tres casos esos. El hessiano en este caso, ¿cuál sería? Tengo que derivar a este respecto de x, me da 2. Esta respecto de y me da 0. Esta respecto de x me da 0, esta respecto de y me da 2. No me gasto en hacer, está muy fácil, ¿no? Entonces 2 me sale, pero no hace falta hacer la cuenta. Acuérdense que lo único que nos interesa de ese determinante es qué signo tiene. Así que si son números feos, vos presta atención qué signo te va a quedar, no importa el número. En este caso, el hessiano, ¿qué signo va a tener? Positivo. Entonces hay extremo. Y como la derivada segunda xx es 2, ¿ven que los dos tienen el mismo signo? Esta es positiva, entonces se trata de ¿qué cosa? Un mínimo relativo. ¿Sí? Ya lo sabíamos porque le habíamos buscado el conjunto imagen y habíamos visto que el 0 era mínimo. En este menos 2, 0, 0 y menos 8. ¿Y qué signo tiene este? También positivo. Entonces hay extremo. Ahora miro el signo de la derivada segunda xx. De vuelta, ¿ven que tiene el mismo signo? ¿Sí?
Ahora el signo es negativo. Entonces, la imagen del 0, 0 es máxima. Y a ver qué queda en el último. 2, 0, 0 y menos 2. ¿Y qué signo tiene? Negativo. Entonces no hay extremo. ¿Sí? No hay extremo. F de 0. 0, 0, 0 es punto silla. Y en este es fácil darse cuenta de eso que les decía que pasa alrededor. Si yo miro el dominio era todo alrededor. Y este era el punto crítico que habíamos encontrado, en el 0, 0. Si yo busco puntos que estén en los alrededores de este, ¿me pueden dar un punto que tenga como imagen un número más grande que la imagen del 0, 0? La imagen del 0, 0 es 0. Así que yo quisiera encontrar un punto que viva cerca de ahí, del 0, 0, que haga que esta cuenta me dé positiva, más que 0. ¿En qué punto nos podríamos parar? ¿Positivo? De X. Ponerle este. Y seguro que esta cuenta te va a dar. No, ese no, porque Y es más grande que Entonces, X. ¿por dónde? Fácil, ¿por dónde me podría Sobre parar? el En la X. punta. Me pararía sobre el eje X y ya está. Bien, gracias. Buscaste este, qué sé yo. Y si te buscas este, lo mismo. También te va a salir. Ponele que te busques el 0,10. 0,10, este puntito. Cuando reemplaces acá, la imagen de ese va a ser positiva. ¿Y podés buscar uno que tenga imagen negativa? Sí, es lo que elegí. Me paro sobre el eje Y, me paro en este. Este sería 0, 0,1. La imagen de 0, 0,1, esta me da menor a 0. O sea, menor que la imagen del 0, 0. Y la imagen del 0, 1, 0 es más grande que la imagen del 0, 0. Entonces en el 0, 0 no puede haber ni máximo ni mínimo, porque vos encontraste uno que lo supera y otro que no le llega, así que no puede haber extremo. ¿Sí? El gráfico de esta función es una silla de montar, por eso lo del nombre. ¿Sí? Sería algo así, de la superficie. Para acá viene el X, etc. Más o menos así. Entonces fíjense que si se paran acá en el 0, 0, 0, si me muevo para este lado, tengo la parte de la montura que va así. Y si me paro para este lado, tengo la parte de la montura que va para abajo. Entonces no hay ni máximo ni mínimo. ¿Sí? Entonces como el gráfico de eso se parece a una silla de montar, y eso pasa justo en ese punto, ahí le pusieron el nombre. Bueno, vamos a buscar algún ejemplo un poco más libre, porque esto es muy fácil. ¿Cómo? Que empieza a ir y queda muy grande y no lo llevas ni a
calcular con la mano. Lo manejo en la máquina. Sí. Ah, yo entendí entonces. Es lo que te ves tener que ver, que si uno es el marxista o el capitalista. Claro. Esa era mi pregunta. Ahí está. Pero cuando le pusieron el nombre no existían las papitas Pringles. Sí, había caballos y todo. Si lo hubiesen inventado ahora le ponían Pringles. Bueno, a ver. Sí, me quedan 2 semanas para volver a hacer. No, pero mi celular. Estoy mirando, trabajo práctico 7, ejercicio 7. Vamos con el C, a ver qué sale. F de xy es x cuadrado más 4xy menos y cuadrado menos 8x menos 6y. ¿Sí? Hay que buscar puntos críticos y clasificarlos. Ustedes ven dónde sale. Con la mano sí. Pero acá no puedo hacer nada. Entonces ahora hay que resolver ese sistema, ¿no? Sería x cuadrado más y igual a 0, y cuadrado más x igual a 0. Bueno, ¿cómo podemos hacer para resolver eso? Despejamos uno y reemplazamos en la de abajo. ¿Qué variable despejan de qué ecuación? Y la primera ahí fue. Bueno, despejamos de acá la y. Entonces y es igual a menos x al cuadrado. Entonces en la ecuación de abajo donde dice y voy a poner aquello. Así que acá me quedaría x a la cuarta más x igual a 0. ¿Sí? Y puedo sacar x de factor común. Entonces me queda x por x al cubo más 1 es igual a 0. Y para que esto sea verdad, ¿qué puede pasar? Que x igual a 0. Que x valga 0 o que x valga menos 1, ¿no? Si la x vale menos 1. Bueno, tenemos dos valores de x ahora. Tenemos que encontrar la y que acompaña a cada uno de ellos. Entonces, si la x vale 0, la y valdría 0 también. Y 1 valdría 0. Y si la x vale menos 1, ojo porque el cuadrado es solo de la x. Entonces me quedaría menos 1 al cuadrado es 1, con el menos de adelante menos 1. Así que encontramos dos puntos críticos. El primero sería el 0, 0 y el otro punto crítico sería el menos 1, menos 1. Entonces, como hay dos puntos para clasificar, vamos a tener que calcular dos gestiones para uno para cada uno. ¿Pero que ambos puntos críticos son válidos? ¿Cómo? ¿Ambos puntos críticos son válidos? Sí, Ah, sí, bien. sí, sí, sí. Está bueno, tienen un montón de puntos críticos porque tienen senos y cosenos, entonces aparecen. Pero está bueno. Bueno, te quedan fácil las cosas, pero está bueno como para pensar un rato. Total, ¿qué van a hacer si no van a pensar? Algo tienen que hacer. Acá teníamos las derivadas, así que busco la derivada respecto de x, de esta, y sería 6x. Derivo respecto de y, me da 3. Esta respecto de x me da 3. Esta respecto de y me da 6y. Ven que ahora el hessiano me queda con la de x y la y dando vueltas. Entonces, cuando calculo el hessiano para el primer punto crítico que encontramos, nos queda 0, 3, 3 y 0.
y el hessiano para el otro punto, nos quedaría menos 6, 3, 3 y menos 6. ¿Sí? Y ahí con eso ya clasificamos el En el primer caso. respecto de i valga 0, este sí o sí tiene que valer 0. ¿Sí? Entonces, ¿para qué valores de x el coseno vale 0? ¿Cuándo el coseno valía 0? Pi sobre 2, y a partir de ahí me tengo que correr una cantidad entera de pi veces, ¿no? Vengo acá, vengo acá, vengo acá. Sería pi sobre 2 más kpi. Sí. ¿Está bien? Pues yo tengo un montón, porque como el dominio es todo R2, tengo un montón. Y para que la f'x valga 0, este no va a poder valer 0 nunca, porque si la x tiene que tomar estos valores para que se me anule la f'y, este nunca va a valer 0. Porque para estos valores de x, este no vale 0. ¿Sí? Y entonces, para que esto se cumpla, ¿cuánto tiene que valer la y? 5. Entonces, puntos críticos tenemos un montón, ¿no? Los puntos críticos van a tener esta forma. Pi medio más kpi, y todos tienen una y que vale 5. Ahora hay que clasificarlos. Acá hay un montón. K perteneciente a los enteros. Ahora hay que clasificarlos. Entonces, para clasificarlos tenemos que armarnos el hessiano. Bueno, entonces calculemos las derivadas segunda. La xx, ¿qué nos va a quedar? Menos y menos 5, porque es constante, por coseno de x. La derivada segunda xy, ¿qué nos queda? Ahora derivo esto respecto de y. ¿Y qué nos queda? Menos seno de x, ¿no? Menos seno de x. La cruzada nos da lo mismo. A ver, si esto se le complicaba, miren la otra y le deriven respecto de x. Y la derivada segunda y 0. No hay y en esa derivada. Bueno, así que el hessiano, ¿cómo nos quedaría? En este lugar tengo que poner esto, pero evaluado en esos puntos. ¿Está bien? ¿Y cómo hacemos? Fíjate, la x tiene esta pinta y hay que ponerla acá. Y la y de cualquiera de los puntos críticos vale siempre 5, lo tenés que poner acá. Así que te va a dar 0. Cualquiera sea el punto crítico, esa derivada segunda te va a dar 0. Acá tengo que poner menos seno de x. Acá voy a repetir menos seno de x. Y esta derivada me daba 0. Así que este determinante sería, este por este me da 0, menos, este por este me quedaría menos seno de x. Menos seno cuadrado de x. Pero esta x es una de aquellas, ¿eh? X tiene esta pinta. Entonces, el seno de estas x, ¿cuánto van a valer? ¿Cuánto puede valer? Esa pi sobre 2 sería 90. Entonces, ¿el seno cuánto vale si está acá arriba? 1. ¿Y si vale 3 medios? Menos 1. O sea, para cada una de estas x, el seno de x o vale 1 o vale menos 1. Pero esto lo tengo que llevar al cuadrado. Así que esto que está acá va a valer siempre 1. Porque como te da 1 o menos 1 y lo tenés que llevar al cuadrado, va a ser siempre 1.
y después le tenés que cambiar el signo. ¿Sí? O sea, no es que no va a existir nunca, qué sé yo cuánto me va a dar. O vale 1 o vale -1. Así que esto me da siempre -1. Entonces el hessiano es negativo siempre. Hay un montón de puntos críticos, pero para todos el hessiano es negativo. Por lo tanto, va a tener puntos sillas, pero infinitos puntos sillas. ¿Sí? No tiene extremo. Todo puntos sillas. Está bueno, me parece feo. Bueno, hacer un recreo, seguimos. ¿Qué tienen que hacer? Lo que vale es el polinomio en el punto. Lo que vale la derivada primera coincide, lo que vale la derivada segunda coincide, y así hasta la derivada enésima. ¿Sí? Esto es lo más importante de todo. Si esto es importante porque nos permitió encontrar los coeficientes, no hicimos toda la deducción. O sea, un polinomio en general sería, dice, acá habría un numerito A, un numerito B, un numerito C, yo necesito encontrar esos polinomios, esos coeficientes. Y en base a esto, uno si hace los cálculos de esas derivadas, llega a que esos numeritos son esas cosas que están escritas ahí. ¿Sí? No hago la deducción, pero no es difícil. Entonces, fíjense que f de x y el polinomio en x es distinto. ¿Sí? No escribí lo mismo allá que acá. La función y el polinomio no son iguales. Son iguales solo en ese punto. Vos te corriste un cachito y ya dejaron de ser iguales. En el único caso que vos vas a poder decir que la función y el polinomio coinciden es si la función es una función polinómica y del mismo grado del polinomio que te armaste. Si no, no. Ponele. Si vos escribís esta es una función polinómica. Y si vos querés escribir un polinomio centrado en x0 igual a 1, en -1, te quedaría esto. Son los dos iguales. ¿Sí? Entonces, el polinomio, y este sería de grado 2, el polinomio y la función coinciden. Hacete la cuenta y vas a ver que es lo mismo. Pero si ya te armabas a partir de esta función un polinomio de grado 1, ya no eran iguales. ¿Sí? Pero lo que sí va a pasar es que son iguales en el punto. En cuanto te corriste, ya son distintos. Bueno, nada, entonces si tengo que armar un polinomio, necesito, la función la tengo, el punto lo tengo, y lo que necesito calcular son los valores de las derivadas para poner ahí y reemplazar. Vamos a poner un ejemplo redondo. No voy a escribir el ejemplo redondo porque ya no. Pero suponete esta función y que el x0 valga 0. Quiero encontrar el polinomio de orden 3. ¿Sí? Entonces, el polinomio de orden 3 va a ser lo que vale la función en 0, lo que vale la derivada en 0 por x menos 0, más lo que vale la derivada segunda en 0 dividido 2 por x cuadrado, lo que vale la derivada tercera en 0 sobre el factorial de 3 por x al cubo. ¿Sí? Esa es la forma que va a tener. ¿Cuándo terminaste de resolver el ejercicio? Cuando encontraste qué número poner acá. ¿Está bien? La función es redonda, porque si yo la derivo 1, 2, 3 veces, siempre me da e a la x. Lo tengo que evaluar en 0 si todos los numeritos esos son 1. Así que el polinomio que me piden es 1 más x
más un medio de x cuadrado más un sexto de x al cubo. ¿Sí? Ese sería el polinomio. La función y el polinomio se parecen, pero no son iguales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular cuánto vale la raíz cuadrada de e, yo podría calcular un valor aproximado usando el polinomio. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la raíz cuadrada de e sería la imagen de qué valor. ¿Qué valor le tengo que dar a la x para que la función me devuelva la raíz cuadrada de e? Un medio. Entonces, la función evaluada en un medio va a ser parecido a lo que me dé el polinomio evaluado en un medio. No le puse igual, le puse la horita, porque coinciden solo en el cero, y vos te corriste del cero, entonces no van a ser iguales. Pero como no te alejaste demasiado, tampoco que te va a dar una cosa súper diferente. Entonces, reemplazar acá las x por un medio, la cuenta, aunque no la hagamos, porque nosotros hacemos con la calculadora por más uno, pero se puede hacer sin calculadora. En cambio, la raíz cuadrada de e sin calculadora, te la debo. ¿Sí? Y el error que vamos a cometer es bastante chiquitito. ¿Sí? También se podía calcular el error que uno comete con estos polinomios, ¿no? Por eso es tan gracioso este señor Taylor. Entonces, ¿cuánto vale? Aproximadamente 1 más un medio por un medio al cuadrado más un sexto por un medio al cubo. Entonces, piensen por qué está bueno esto que se le ha ocurrido a Taylor hace unos cuantos siglos para atrás. Cualquier función, con el solo hecho de tener derivadas, iba a poder ser escrita como si fuese un polinomio. Entonces, si vos querías buscar valores aproximados de una función, si te imaginás, trabajás con raíz cuadrada de e, es imposible. En cambio, polinomios, la única cuenta que tenés que hacer, sumar y multiplicar, otra cosa no hacer. ¿Sí? Entonces, por eso estaba bueno. Bueno, esto es el polinomio para una variable. Nosotros vamos a tratar de armar un polinomio, pero para funciones que tienen dos variables independientes. ¿Sí? Entonces, de análisis 1, le buscamos lo mismo acá y vamos a ver qué es lo que vamos a tener que hacer. El campo escalar va a tener como dominio un conjunto de R2. Entonces, el punto va a ser un punto x0 y 0, porque tiene que estar en ser interior al volumen del campo. Vimos que en campos escalares ser derivable era muy débil. ¿Cuál era el concepto ese más fuerte, más poderoso? En vez de derivable. Que sea diferenciable. Entonces vamos a pedir que si f es diferenciable hasta el orden n+1, entonces, no, diferenciable no, vamos a poner que sea clase C2, Cn+1, que es más que eso. Porque podría ser diferenciable, no sé, f es clase n+1, ¿se acuerdan que era clase n+1? Clase 1 era hasta las derivadas parciales primeras continuas. Clase 2, derivadas segundas, todas continuas, todas del origen. Esto va a ser hasta las derivadas del orden n+1 son todas continuas. Clase 1 en un entorno de x0 y 0 podremos armar o definir un polinomio de Taylor, que
asociado a f en un entorno de x0 y 0. Entonces, nuestro polinomio va a ser un polinomio de dos variables. Tenemos funciones de dos variables. ¿Sí? Este lo dejo para usarlo de modelo. Después lo voy a borrar. Entonces, esto no lo copio. ¿Sí? Yo lo dejo y voy a escribir acá la forma que va a tener nuestro polinomio de dos variables. Nuestro polinomio va a ser un polinomio de variables x e y. El primer término era la imagen de la función, entonces nuestro primer término va a ser la imagen de x0 y 0. En el segundo término aparece la derivada primera acompañado por cuánto se cambia la x menos x0. Pero ahora nuestra función f tiene dos variables, entonces derivadas primeras vamos a tener dos. Así que el equivalente a esto ahora se va a convertir en la derivada parcial respecto de x evaluada en el punto por x menos x0 y le agrego la otra derivada, porque ahora tenemos dos derivadas primeras, más f' en el punto por y menos y0. Este término que era así en las de análisis 1 ahora se me convierten en todo este módulo. ¿Sí? ¿Y qué quedará como en el lugar de este, que tenía derivada segunda? ¿Cuántas derivadas segundas tenemos? 4. Pero como la función es clase C no sé cuánto, las cruzadas van a ser iguales. Así que en definitiva vamos a tener 2. ¿Sí? 3. Vamos a tener 2. Bueno, esto es importante y muy importante, lo voy a tener que volver a escribir, porque no me alcanza. Entonces, este 1/2 lo voy a dejar. Pero ahora voy a tener 3 derivadas. Entonces voy a tener la derivada segunda xx, evaluada en el punto, por x menos x0 al cuadrado. En realidad de las otras voy a tener doble, por partida doble. Entonces voy a tener dos veces esa derivada segunda xy, una de las cruzadas, evaluada en el punto, por x menos x0 por y menos y0. Y todavía me falta el otro término, ¿no? Con la otra derivada segunda. Más la derivada segunda y evaluada en el punto por y menos y0 al cuadrado. Y así siguiendo, más de grado 2 vamos a calcular un cajón. Parece difícil y como que nunca en la vida van a lograr acordarse de esto. Pero es fácil. Miren por qué es fácil. ¿No es que se iba a contar en la diferencial? Esto es largo, pero es fácil. Es fácil. Hay que encontrarle la vuelta para acordarnos de las cosas. Entonces, miremos esta vuelta. Hagamos la vuelta. Esto que está acá. ¿Se acuerdan que era lo que habíamos llamado diferencial Z? El diferencial F. La escribieron en todas las cabezas. ¿No se acuerdan? O sea, cuando hablamos de función diferencial, estos términos eran lo que, cuando definimos el tangente, también dijimos, el delta z era lo que cambiaba la z medida de la superficie, el diferencial z era lo que cambiaba la z en el plano tangente. Y cuando teníamos todo escrito, ¿no se acuerdan más de esto?
Ay, qué desilusión. ¿Cuánto habla uno? Acostarse en mi vida. Hablo acá, hablo en casa. Al pedo siempre hablas. Oh, qué tristeza. Bueno, no importa. Miren de qué forma nos podemos acordar de esto. Este era el diferencial primero, dice. ¿Este adivinen qué va a ser? Segundo. Vamos a ver qué forma tiene. Va a ser el diferencial del diferencial. Ese es el diferencial segundo. Voy a calcular el diferencial de toda esta cosa. ¿Sí? Sería f'x. Le saco esto para no embarazar tanto. Total, ya sabemos que todas las derivadas van a estar calculadas en el punto. Así que cuando vea f'x no es una función, es un número. Porque yo después reemplacé por las coordenadas del punto. Así que esto es un numerito. Por x menos x0 más f'y por y menos y0. Tengo que calcular el diferencial de esta función. Cuando yo calculé el diferencial de esta función, mirá lo que hice. Agarré la función, la derivé respecto de x y multipliqué por x menos x0. Agarré esta función, la derivé respecto de y y después multipliqué por y menos y0. Ahora voy a buscar el diferencial de esta función. Entonces voy a agarrar esto y lo voy a derivar respecto de x y lo voy a acompañar por x menos x0. Después voy a agarrar todo esto, lo voy a derivar respecto de y lo voy a multiplicar por y menos y0. ¿Ven que hago lo mismo? Lo único que es más feo, porque en vez de tener f tengo todas estas cosas. Pero hago lo mismo. Entonces me quedaría, si derivo todo esto respecto de x, ¿qué me queda? Y esta x la tengo que volver a derivar con x y me va a quedar multiplicada por este que es como contra. Después, más. Derivo esta respecto de x. Y esta me queda por ahí. ¿Saben lo que estoy haciendo? Todo esto ahora lo tengo que multiplicar por x menos x0. ¿Está bien? Ahora voy a derivar respecto de y. Entonces me queda la derivada segunda xy más la derivada segunda y y todo por y menos y0 al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, si distribuís este con este, este con este, este con este y este con este, fíjate que te queda esto. ¿Está bien? ¿Qué nos quedó? F segunda xx, x menos x0 al cuadrado. Esta y esta son las dos iguales. Entonces te quedan 2, f segunda y x o x y es lo mismo, por x menos x0 por y menos y0. ¿Ven que en este tienen estos dos paréntesis multiplicándose? Lo mismo que cuando hagas distributivo acá, te quedan igualitos. Más la derivada segunda y por y menos y0 al cuadrado. Te queda eso mismo. Pero todavía no tengo la regla mnemotécnica para acordarme de este borde. Fíjate. No es como la de cuando sea la que te queda la primera al cuadrado más dos veces la primera por la segunda más al cuadrado. Eso, te queda re parecido. Es igual. ¿Ves? El cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo al cuadrado. Tiene pinta de eso. Y fíjense qué forma tiene. Para algunos casos va a ser un cuadrado de verdad. Para este va a ser un cuadrado de verdad. Pero cuando hable de derivada va a ser el orden de derivada. Entonces, voy a calcular la derivada parcial respecto de x y voy a poner x menos x0. Más la derivada respecto de x. Ojo que acá hay un huequito, no es que derivo esto. Lo que estoy escribiendo es como si fuese un operador. Esto se lo voy a calcular a una función f cualquiera. Nada, como esto, así. Hasta que no le diga a quién se lo aplico, no dice nada. Es un operador. Y esto sería como elevar al cuadrado, porque quiero buscar el diferencial segundo.
Entonces, para acordarme, ¿qué hice? Ahí abajo de. Ah, gracias. Acá va la I. Entonces, voy a ir repitiendo como lorito todo el desarrollo del cuadrado de un binomio. Pero esto como si fuese número y esto es derivada. Cuando hable de número va a ser cuadrado de verdad. Y cuando hable de derivada va a ser el orden de derivada. Entonces sería el primero al cuadrado, este al cuadrado y este al cuadrado. O sea, otra vez con x derivate. Ya habías derivado respecto de x, volvete a derivar con x y te queda la xx. Más el doble del primero por el segundo. Multiplicate esto porque son como números. Pero cuando hagas este con este, es el orden de derivada. Una vez con x, una vez con y. Sería esta. Y el último sería el cuadrado del segundo. Es un cuadrado de verdad para este y es derivar respecto de y dos veces. Entonces te queda este que está acá. ¿Sí? Ven que para acordarse es fácil. Es como si fuese el cuadrado de un binomio. Si hubiésemos armado el diferencial tercero, sería como el cubo de un binomio. ¿Pregunto? ¿Se acuerdan del cubo de binomio? Era el cubo del primero, el triple del primero al cuadrado por el segundo, el triple del segundo al cuadrado. Y después el cubo del último. Entonces, de vuelta, cuando van a ser cubos de verdad para esto y el orden de derivada sería la derivada tercera respecto de x las 3 veces con este al cubo, más el triple de 2 veces con x, una con y. Entonces me va a quedar este al cuadrado por este. Hago que combine todos los exponentes y los órdenes de derivada. ¿Sí? Nada. No es difícil acordar esto. Y la deducción sale de lo mismo que hice ahí, de buscar el diferencial a toda esta cosa y te queda así, pero después vas a poder empezar a juntar. Y ahí adelante va 1 sobre 3 factorial. En el caso del diferencial tercero iría 1 sobre el factorial de 3. Ese es el mismo numerito que acompañaba a los coeficientes. ¿Sí? Entonces, para armar el polinomio de Taylor, listo, uso esta fórmula y ya lo tenemos. Pero lo importante es la misma cosa importante que pusimos para el caso de los polinomios de una variable. La función y el polinomio tienen que valer lo mismo en el punto, sus derivadas parciales primeras tienen que valer lo mismo en el punto, sus derivadas parciales segundas, siempre en el punto valen lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor me dan el polinomio, me dicen que está asociado a una función f, qué sé yo, y en un punto 3, 1. Y vos mirás el polinomio y pensás en encontrarte con algo escrito con esta pinta, o sea, que tenga un x menos, ya ni me acuerdo qué punto dije, y un y menos el de ahí del punto que haya dicho. Y cuando vos lo ves, eso no aparece, te aparece con x cuadrado, con y nada más. ¿Sí? O sea, eso porque, ¿qué pasó? Y el profesor que lo hizo tiene tanta maldad en su... Sí, ya. Viene con el título La maldad, las dos cosas van juntas. Hizo todas las cuentas, desarrolló todo, qué sé yo, y se los escribió distinto. Entonces vos no podés mirar este numerito y decir, ah, sí, este numerito que es el de la x cuadrado es la derivada segunda. Pues eso es mentira. No estaba escrito así. Entonces lo que vos tenés que hacer es el polinomio que te dieron, derivarlo respecto de x y evaluarlo. Y el número que te dé, ese va a ser el valor de la derivada primera de la función. ¿Sí? No mires nada, se cuenta. La función y el polinomio y todas sus respectivas derivadas igualitas, ¿no? F', F', esto que es, P', todas las mismas. En el punto valen lo mismo. Solo en el punto. Te corrige un cachito, eso nada. ¿Sí? Pero también te va a servir para buscar aproximaciones, como hicimos en ese de la raíz de e. Bueno, tienes una función de dos variables muy horrible y podés buscar el valor aproximado para un valor cercano al x0 y 0, usando este polinomio. A ver, vamos a hacer algún ejercicio que sea así sencillito para buscar el polinomio de 0. ¿Qué sería el x0 y 0? A ver, armate ya
Yo decía, Pero ese era el plano también, ya está, no. Estamos con polinomio de grado 2. Entonces, voy a tener que evaluar la función en el 1, 1. Ese va a ser el primer término. Después, a la función la tengo que derivar respecto de x, ya sé que es en el 1, 1. Por x menos 1, más la derivo respecto de y multiplico por y menos 1. Más un medio, y acá ponerle paréntesis o corchete o algo, porque te vas a olvidar y en un medio lo multiplicaste solo por este y va a estar todo mal. Derivada segunda xx por x menos 1 al cuadrado. Más. Dos veces derivada segunda xy por x menos 1 por y menos 1. Más derivada segunda y por y menos 1 al cuadrado. Listo. Ahora tengo que completar los números que me faltan. Números que me faltan, este y este. ¿Sí? Eso me falta. Entonces, f de 1, 1, este es re fácil. Ya está. Este ya lo tengo. Derivadas parciales. Entonces busco las derivadas parciales porque después las voy a usar para buscar las derivadas segundas. F'x la x es la variable, la y es como si fuese un número. Entonces, Y por x es como derivar x al cuadrado, qué sé yo. La y es como si fuese un número. Entonces, la y baja y me queda por x a la y menos 1. ¿Sí? Pero ahora no puedo hacer lo mismo acá, ¿eh? Ahora tengo que derivar esto, pero la variable es la y, la x es como si fuese un número. Sería como derivar 2 a la x. ¿Se acuerdan de esa? Es sí por el logaritmo de esta x. Es eso mismo por el logaritmo natural de la base. Exactamente. X a la y por el logaritmo natural de x. Sí. Creo que suena derivado feo. Qué van divertidas los viajes. Volvieron copadas. Bueno, próximo que cuando preguntemos si hacemos recreo me van a decir que no. Yo que he dicho que no, mi cosa. Bueno, estas derivadas hay que evaluarlas en el 1, 1. Entonces, ¿cuánto da? F'x, sí, da 1, ¿no? 1. Y F'y, 0, porque el logaritmo de 1 vale 0. Entonces, este número es un 1 y este número es un 0. Y con estas derivadas primeras vamos a buscar las 3 derivadas segundas que necesitamos. Entonces, para esta, derivo esto respecto de x. ¿Qué me da? Acuérdense que la y es como si fuese una constante. Si derivo x al cubo, me queda 3x cuadrado. Si vuelvo a derivar, me queda 3 por 2 por x a la 1. Entonces, este lo bajo y me va a quedar la x a la y menos 1 menos 1. Ahí está. Entonces va a ser y por y menos 1 por x a la y menos 2. La derivada segunda xy, tengo que derivar esto respecto de y. Pero ahora tengo y en los dos lados, así que tengo que derivar como un producto. ¿Está bien? Derivo como un producto. Entonces me quedo. La primera derivada es 1 por x a la y menos 1.
más la primera sin derivar por la derivada de esta. Ojo, acordate que estás derivando ahora respecto de y. Así que la x es como si fuese un número. ¿Cómo era la derivada de eso? X a la i menos 1 por el logaritmo de la base de x. ¿Hasta ahí vamos? No fue tan grave, che. Y la de i, de vuelta de i, ¿cómo quedaría? La x es constante. Así que el logaritmo de x me va a quedar como constante. Y tengo que derivar esto respecto de i. Y la derivada de esto respecto de i, x a la i por el logaritmo de x. X a la i por el logaritmo de x. Por el logaritmo de x, así que este me quedaría al cuadrado. Ahí está. Bueno, todas estas derivadas en el puntito 1, 1. 0. Este me da 0 y este me da 1. Y esta, tengo el logaritmo de 1 que vale 0. Así que este me da 0, este me da 1, este me da 0. Así que escribamos en limpio ese polinomio. Sería 1 más x menos 1 más, acordate de este medio que estaba allá afuera, ¿no? Se te va con el 2 y te queda x menos 1 por y menos 1. Y ya está. Ese es el polinomio del que estábamos buscando. ¿Está bien? ¿Así era? Como yo te decía, que yo fabricase una función. Bueno, el rango va a ser más fácil. Ahora, quiero saber más o menos cuánto vale esto. 1,1 elevado a la 0,98. Porque mi vida depende de cuánto vale 1,1 elevado a la 0,98. Sobre todo No, los busca la miércoles. calculadora. No, busca la calculadora. Obvio. Para algo existe, ¿no? A ver, esto de buscar valores aproximados y usar la calculadora para saber es lo más ridículo que nos podemos haber encontrado. Si vas a usar la calculadora, usala y dejarte probar para que quede tener. El 1 va a poner las x y el 0,98. Claro, esto si te fijas es f de 1,1098. Y esto va a ser parecido a lo que te dé el polinomio si lo evalúas en este punto. Así que reemplazate acá la x por 1,1, la y por 0,98 y hace la cuenta. Más o menos te va a dar lo mismo. Más o menos, ¿sí? No es exacto, más o menos. Yo creo que las calculadoras están programadas con esto. O sea, cuando uno aprieta las teclas y necesita que la calculadora les aparezca 8 o 9 cifras decimales o lo que la calculadora use, cuando vos le pedís que calcule e al cuadrado, le preguntás cuánto vale el número e, lo que te muestra también es una aproximación. Dejá la calculadora y pedirle a la computadora y vas a ver muchos decimales más. Pero eso también es una aproximación, ¿sí? Entonces, para que vos apretes la tecla de E y te mande esos 8 o 9, armó alguien ahí adentro un polinomio de grado n que te permita mostrarte a vos tantos decimales exactos. O sea, nosotros vemos el resultado final, pero hay alguien que usa esto para facilitarnos a nosotros las cosas. ¿Qué otra cosa se puede hacer? No lo hacemos en análisis 2. En análisis 1, años atrás lo hacíamos. Vos podés buscar cuánto te equivocaste, que eso es lo poderoso del O sea, vos no solo podés buscar un valor aproximado, sino que también podés averiguar cuál es el error que estás cometiendo, ¿sí? Y en base a eso, de conocer cómo hacer el cálculo de error, podrías plantearte el problema al revés. Ponele, vos necesitas medir algo con una exactitud, porque tiene que cumplir determinada norma, no sé cuánto, ustedes que van a ser ingenieros tienen que saber esas cosas. Necesito que el error sea menor a 1 milésimo. Calcula la incertidumbre. Vos podés calcular
calcular exactamente qué polinomio tenés que calcular, con qué polinomio tenés que calcular esa aproximación para que el error que cometas te caiga y te permita usar esa norma que vos estás obligado a respetar. ¿Sí? O sea, se puede hacer al revés. Esto que sería lo más bueno del polinomio lo van dejando de lado de usar. Porque si vos te quedas solo con esto y usas la calculadora y ya está. Pero bueno, ahora forma parte de, no sé si... ¿Que lo sacaron ahora o...?